Vamos a continuar con las enseñanzas de la primera epístola universal del apóstol San Juan. Y vamos a sentarnos en el capítulo 3. Vayamos por favor a la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, para leer desde el versículo 11 hacia adelante. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Amén. Hoy vamos a ver el tema: amaos unos a otros. Amaos unos a otros. Un verdadero hijo de Dios va a evidenciar su nacimiento espiritual. Y es por medio de su amor y su obediencia, primero a la palabra de Dios y segundo el amor a los hermanos, que es la mejor evidencia de ser hijo de Dios. Miren lo que dice el versículo 11, para entender. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hubo un mensaje del Señor Jesús que nos habló siempre del amor. Recuerde que la base de la relación cristiana es el amor a Dios y por ende el amor a los hermanos. Tenemos que amar a nuestros hermanos porque Jesús nos habló en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. El versículo 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La evidencia de ser un cristiano es el amor. Y el Señor establece que debemos amarnos unos a otros, con los demás, con los hermanos de la iglesia, con nuestra familia. El amor es la base. Mire, en un matrimonio, la base es el amor. Sin amor, ese matrimonio no funciona. En una familia es el amor la que los mantiene unidos. En una iglesia es el amor la que nos mantiene unidos. El amor es importante y Jesús dijo: para que el mundo vea que soy mis discípulos, ámense unos a otros.
Porque el amor da testimonio, diga, da testimonio, de que somos de Jesús. Para que el mundo vea que son de Cristo. O sea, para que den testimonio de que somos de Jesús, tenemos que amarnos los unos a los otros. El capítulo 15 del mismo libro de Juan, versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, yo les he dado un ejemplo, hagan lo mismo. Versículo 17. Esto os mando. Primero nos dice, este es el mandamiento, pero ahora yo te mando. Que os améis unos a otros. Hay una orden. Y el amar no implica una condición, te amo porque sí o te amo porque no. Dice que ames. Amar aún a nuestros enemigos. Jesús una vez dijo, ¿qué razón tiene amar al que te ama? O ayudar a quien tú sientes amor. Ama a tu enemigo. Ama al que te aborrece. Eso tiene mayor connotación que amar al que te ama. Es fácil amar al que te ama, pero es muy difícil amar al que no te ama. Amar al que te aborrece es difícil. Solo se puede hacer con el amor de Dios. Versículo 12. Vamos a primera de Juan 3:12. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín, hijo de Adán. Eran dos hijos, Caín y Abel. Dice que Caín mató a Abel porque era del maligno. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y nos está hablando del amor hacia los hermanos, pero nos pone un ejemplo contrario al amor. En el versículo 11 dice que debemos amar unos a otros. Pero luego dice, amen, pero no como Caín. El ejemplo de Caín es un ejemplo desastroso. Abel tuvo fe y fue aceptado. Caín trató de salvarse por sus obras, pero no fue aceptado. Mire lo que dice Génesis 4:4. El primer libro de la Biblia, Génesis 4:4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Él trajo de lo más gordo de ellas, de lo mejor, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, Caín se sintió mal al ver que Dios le agradó la ofrenda que presentó Abel. Porque él buscó lo mejor. Las obras que él hizo eran justas. Era justo dar lo mejor para Dios. Mas sin embargo, Caín no tuvo esa decisión. Dice que Caín no tuvo eso. Mire el versículo 3, dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. No se dio la molestia de escogerlo. No se dio la molestia de decir, oh, para Dios hay que dar lo mejor. No, dice que trajo del fruto de la tierra. Yo pienso que de repente Caín cogió cualquier cosa. Algo que le viene a la mano. El hecho de cumplir. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas por cumplir más por querer agradar? Más porque hacemos por cumplir. Caín cogió del fruto, cualquier cosa. No reparó en buscar algo mejor para Dios.
Mas sin embargo, cuando hablan de Abel, dice, Abel trajo también, o sea, también trajo Abel. ¿Pero qué cosa trajo? Lo primero, lo más gordo, lo mejor, diga lo mejor. ¿Qué trajo Abel? ¿Y qué trajo Caín? Cualquier cosa. Cuando damos a Dios cualquier cosa, estamos en la calidad de Caín. Y por esa situación, la obra de Caín se dice que era una obra mala. Mas sin embargo, la obra que hace Abel de escoger lo mejor, de tener cuidado para dar lo mejor a Dios, se le llama una obra justa. Juan lo dice, una obra justa. Caín fue un mentiroso y homicida porque mató a su hermano. Pero miren lo que dice Hebreos 11:4. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Cómo se le llamó? Excelente. Su ofrenda era excelente. Excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún, esa ofrenda hablaba de su fe. O sea, cuán importante es hacer cosas justas. Y por esas acciones malas, Caín mató a su hermano. Bueno, vamos a Génesis. Vamos a Génesis 4, por favor. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicidio en la tierra. El primer crimen en la tierra. Hecho por Caín. Caín fue un homicida, como el diablo lo fue desde el principio. Asesinó a su hermano y luego le mintió a Dios al respecto. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba él tu hermano? Y él respondió, no sé. Pregunto yo en esta noche, ¿sabía dónde estaba? Claro, lo había muerto, lo había matado. Caín estaba muerto, Abel estaba muerto. Caín lo había matado. Él sabía dónde estaba. Pero le dice a Dios, no sé, ¿qué soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces al ver la mentira, Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, hay sangre derramada. Y entonces el Señor juzga a Caín y le dice, ahora pues maldita sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Para recibir de tu mano, tú lo mataste. Tú te convertiste en homicida. Tú lo hiciste. ¿Cuál fue la razón por la cual Caín mató a su hermano? El texto nos dice, porque sus obras eran malas. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cómo son tus obras?
buenas o malas, tus obras para con los demás. Si nuestras obras son malas, podemos caer en el mismo error de ser culpables de homicidio espiritual o físico, como Caín. Mire, versículo 7 del libro de Génesis 4. Él no aceptó el consejo del Señor antes de que lo mate. Porque cuando ocurre lo de la ofrenda, Dios se dio cuenta de la actitud de Caín. Y en el versículo 6, en el 5 dice que Dios no miró con agrado, pero en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, Jehová se dio cuenta, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿por qué estás así? Y le da un consejo. Si bien hicieres, o sea, si hicieres el bien, ¿no serías tú también enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te ensoñarás de él. Le dijo, el pecado está a la puerta. Ten cuidado. Pero Caín no aceptó el consejo de Dios. Se quedó con ese resentimiento, se quedó con ese fastidio, y ese fastidio fue maquinando qué hacer con su hermano. Y terminó matándolo. Y cometió el primer homicidio en la Biblia. Caín no tuvo amor para con su hermano, porque de otra manera no lo hubiera matado. ¿Cómo están nuestras obras en razón de los demás? Dice que si actuamos de esta forma como Caín, quizás usted no tiene una piedra que golpearle sobre la cabeza, pero tiene una lengua viperina que hace daño, deja mal a los demás. No seamos como Caín. Recuerdo el mensaje anterior cuando Dios dice, deja tu bolsa de piedra, tu saco de piedras. Avanzamos, maltratamos a las personas muchas veces con nuestras palabras. Caín no aceptó el consejo y ni siquiera quiso que lo ayuden. Él agarró, mató a su hermano, él estaba resentido. No como Caín, que era del maligno, dijo. Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, había una diferencia, pero él tenía celos y envidia. Los celos y la envidia no son frutos del amor. Son frutos del resentimiento. Seamos como Abel, porque Abel actuó justamente. No seamos como Caín, siendo del maligno. ¿Sabes por qué? Tú eres de Dios. Jesús te compró con su sangre preciosa. Tú eres de Dios. Dile a que está a tu lado, tú no eres del maligno. Versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Acá hay una declaración de una guerra. Juan dice, no te extrañes si el mundo no te ama. Así que el cristiano no debe maravillarse si el mundo lo odia. No debe llamarnos la atención. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 17. San Juan capítulo 15, versículo 17 al 19. Esto os mando hoy, dijo el Señor, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Porque si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo te aborrece porque tú no eres del mundo, tú eres de Jesús. Tú eres de Dios. Si bien es cierto, antes estabas en el mundo, pero de ahí Dios te escogió y te lavó con su sangre y te purificó y te dice, mío eres tú. Tú eres de Dios. Ya no eres del mundo. Por eso que el mundo te aborrece, porque tú no eres de ellos. Y como tú no eres de ellos, ya no te comportes como ellos. Tú eres diferente. Diga diferente. Diferente. ¿Qué cosa eres? Diferente. ¿Qué cosa somos? Diferente. Somos diferentes. Y el mundo tiene suficientes razones para no amarnos. Primera de Pedro 4:4. ¿Por qué el mundo tiene razones para no amarnos? Primera de Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El mundo nos odia. Sí, hermano, porque no andamos conforme a sus caminos, a lo que ellos hacen o a lo que ellos creen. Por eso dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, que no hacemos estas cosas que ellos hacen. Pero es normal, te dicen, no. Entonces ya no te llaman. Aún tu misma familia, cuando no compartes lo que ellos hacen, ni siquiera te llaman, ni te invitan. Es cumpleaños de la familia, no te invitan. Y dice, pero ¿por qué no me invitas? Le dice. Y ellos te dicen, ¿por qué no tomas? No bailas. Y encierran la comunión de familia en tomar y bailar. Pero ¿qué es el compartir? ¿Qué es de saber cómo se encuentra? ¿Qué es de compartir de la reunión, de la armonía, de la comunión, de la confraternidad familiar? Ellos solo piensan en el tomar y en el bailar, en el deleite y el placer. ¿Y qué de la comunión? Por eso que te aborrecen, te aman menos. Aborrecer significa amar menos, amar menos. ¿Por qué más el mundo no te ama? Mateo 6:24. Porque el mundo no te ama. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no puedes servir al mundo y a Dios. Pero como estás sirviendo a Dios y amando a Dios, lógicamente, el mundo te aborrece, porque no le sirves al mundo. Y dado a que no hacemos lo que el mundo hace, por esto el mundo nos odia. Porque no hacemos lo que ellos hacen. Porque no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen, con lo que ellos actúan. Y el mundo nos aborrece porque son del maligno. Primera de Juan 5:19. Parece palabra dura, pero lo dice la Escritura. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo está controlado por el diablo. El diablo es el que mueve los hilos. La gente está atada a lo que el diablo diga. Por eso que hay una guerra entre los cristianos y el mundo que lo aborrece. El mundo no está de acuerdo.
Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hemos hecho un cambio en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. 15. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El cristiano pasa de muerte a vida por medio de la obediencia al Evangelio de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué cosa estábamos? Muertos. Bien, vamos a leerlo. Efesios 2, versículo 1 hacia el 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. El pecado trae muerte. Muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora no, porque tengo la vida de Dios. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, Satanás. El príncipe, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El cristiano pasa de muerte a vida por medio de obedecer al Señor Jesús. Y por consiguiente el cristiano debe recordar que ha nacido de nuevo, y ese nacimiento hace que pueda amar a su hermano. Segunda de Corintios 5:17 es claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, que cuando tú te conviertes al Señor, ese resentimiento queda pasado y nace el amor para amar, desechando todo enojo, toda ira, desechando todo resentimiento y amando. Filipenses 2:4. Filipenses 2, versículo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros, preocupándose por los demás. Cuando uno nace de nuevo, no está pensando en él, está pensando en los demás, de cómo ayudar, de cómo hacer las cosas cada vez mejor. Aleluya. El que no ama, dice la palabra, permanece en muerte. Y el cristiano que no ama a su hermano es culpable de homicidio. Mateo capítulo 5. Mira, qué tremendo. Jesús lo dijo. Mateo 5, versículo 21 y 22. Oísteis, dijo el Señor, que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso decían los antiguos. No matarás, cualquiera que matare a alguien será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo, ahora lo que Jesús dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano, eso es cosa seria. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, será juzgado por enojarse. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Arrogante, necio y arrogante. Porque fatuo es la persona arrogante. Y si tú lo describes, Jesús dijo que esto acarraría a la persona. Si le dice necio, será culpable ante el concilio. Si le dice fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.
Por eso que en el 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ahí está el asunto. Yo no entiendo cómo pastores con resentimiento pueden predicar la palabra. Ministros, cuando tienen algo con alguien, usan el púlpito para atacarlos a los miembros. Este lugar es santo y no merece que lo manchen. Y menos, dice, cuando tú vas a dedicar algo a Dios, si te acuerdas que alguien te hizo algo, anda, ve y arréglate con él. No ministres, pastor. Si tienes algo contra alguien, no ministres. Es mejor sentarse hasta arreglar las cosas antes de subirse al altar y tirar piedras. ¿Me está entendiendo? Eso es para ti, pastor. Tú que me estás escuchando. Que muchas veces te paras en el altar para criticar a los hermanos. Para tirarle piedras. Porque como tiene la autoridad de Dios en el altar, cree que también tienes autoridad para tirar piedras. ¡Cuidado! Mira lo que dice la palabra. Quedarás expuesto al infierno de fuego. Y si te acuerdas, al momento de ofrecer algo a Dios, que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo no entiendo por cómo te puedes subir a ministrar con un corazón lleno de resentimiento. Y reúnas a tus líderes para hablar mal de los hermanos. Y reúnas a los miembros de la iglesia para hablar mal de los hermanos. Y por donde vas regando maldad. Y luego estás predicando. Algún día daremos cuenta a Dios. Y Dios te pedirá cuenta por esas piedras que tiraste desde el altar. Es mejor sentarse. Es mejor no predicar y arreglar el problema para que tu corazón sea limpio y puedas recibir con amor y ternura la palabra para entregarla a la congregación. La palabra de Dios lo dice. Deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, ven. Y preséntame lo que me vas a dar. Porque tu ofrenda ya no estará manchada de rencor, de odio y resentimiento. Sino que de tu ofrenda estaría amor y gratitud y paz para Dios. ¿Me está escuchando? Eso es lo que el Señor quiere. Volvamos a primera de Juan. Versículo 16. Aleluya. Versículo 16. Al versículo 18. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una cosa es lo que dices, otra cosa es lo que haces. Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Cristo es todo lo contrario a Caín. Y nosotros como cristianos debemos ser semejantes a Cristo. Porque el amor de Dios se revela en Cristo, que murió por nosotros en la cruz. Y por todos murió. Cristo murió por todos nosotros.
Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el Evangelio. Que Cristo murió por nosotros. Y para poner la vida por nosotros. Y de que nosotros tenemos que hacer nosotros lo mismo. Poner la vida por otro comienza por los aspectos más básicos, como proveer las necesidades o carencias de nuestros hermanos. Santiago 2:15. Santiago capítulo 2. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Viene un hermano y dice, hermano, no tengo. No te preocupes, que Dios te va a proveer. Pero tú pudiendo darle algo, eso es maldad. Eso no es amor. Versículo 17 de primera de Juan, capítulo 3. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener una necesidad y cierra con él su corazón. Cierra contra él su corazón, no le quiere dar. Tu hermano está pasando necesidad, tú lo ves, tú lo sabes, pero tú cierras tu corazón. Eres malo. Eres malo. El amor de Dios no mora en ti. Eres egoísta. Y después le dices, ay, te amo, mi hermano. No, estás amando de palabra y no de hecho. Versículo 18, amemos de palabra y no de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Un amor genuino, hermano. Un amor genuino, donde no le mientas. Colosenses 3:9 dice que debemos hablar la verdad los unos a los otros y no mentirnos. Hay gente que le gusta, no sé, se deleita pidiendo que los hermanos le rueguen una ayuda. 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, porque eso es de la vieja naturaleza, habiendo despojado, dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Debemos hablar la verdad. El cristiano que ama de hecho y de verdad puede estar seguro que pertenece a la verdad y que es de Dios. Mire, Juan 18:37, cuán importante es amar de verdad. San Juan 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilatos, ¿tú eres la verdad? ¿Tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y escucha lo que dice. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cuando tú amas de verdad, oyes la voz de Dios. El que es de la verdad, oye al Señor. Versículo 20 y 21. Vamos a primera de Juan. Ya estamos por terminar. Versículo 20 al 21. Pues si nuestro corazón
corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Un corazón irreprensible. El Espíritu Santo te va a confirmar a través de tener un corazón irreprensible. Si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza en que Dios sí lo hará por medio de su palabra. Cualquier acción que tú hagas, la palabra lo va a juzgar. La palabra de Dios. La palabra de Dios puede ayudarnos a darnos cuenta si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Hebreos 4:12. La palabra de Dios. Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, tiene vida en sí misma y es eficaz, es precisa para cualquier problema. Y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. O sea, ella sabe con qué intenciones hace las cosas. La palabra. La palabra. Un corazón irreprensible por la palabra. Porque la palabra de Dios nos ayuda a darnos cuenta. Versículo 22, volvamos a Juan. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Una oración limpia. El efecto de la confianza es que pedimos a Dios en oración y Él nos oye, concediéndonos según nuestras peticiones. Hay que creer cuando oramos. Mateo 21:22. Mateo 21, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Una oración limpia. Todo lo que creyeres en tu corazón, si lo pides al Señor, lo vas a recibir. Una oración limpia. Versículo mismo 22. Primera de Juan 3:22. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacer cosas agradables a Dios. Que lo que hagan le agrade a Dios. Una vida de obediencia. Mire, Jesús hacía cosas que le agradaban a Dios Padre. Juan 8:29. Jesús hacía cosas que al Padre le agradaba. Por eso decía Jesús, decía el Padre, este es mi Hijo en el cual mi alma se agrada. Versículo 29 del capítulo 8 de San Juan. Porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, no me ha dejado solo. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús hacía siempre lo que agradaba al Padre. Una obediencia total. Como padre yo quiero que mi hijo me obedezca. Eso me da alegría y contentamiento. Dios Padre quiere que nosotros le obedezcamos. Eso le da alegría y contentamiento. Debemos agradar a Dios y no a los hombres. Mire, 1 Corintios 1:10. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Os ruego, pues, 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidos. Aleluya. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Tenemos, hermanos, que agradar a nuestro Dios. Que todo lo que hagamos, hermano, sea por gratitud a nuestro Dios. De todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él nos ha dado, que seamos para gloria y honra de nuestro Señor. ¿Qué más nos dice la palabra? Tenemos que comprobar, Efesios 5:10, y aquí yo quiero explicarle un poquito. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Que tú tienes que comprobar en tu vida que si lo que estás haciendo o si lo que vas a hacer le agrada a Dios. Si lo que estás haciendo o lo que vas a hacer le agrada a Dios. Por eso dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que hacer las cosas que agraden a Dios. Y no hay nada mejor que lo que dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. Miren lo que dice la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tengo que hacer la palabra, cumplir la palabra. Una vida de obediencia, una vida que agrada a Dios es una vida que hace lo que la palabra de Dios dice. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, gente que le gusta oír la palabra, pero no lo hace, no lo cumple. Porque si solamente oyes y no haces, te engañas a ti mismo. Engañándonos a vosotros mismos, dice. O sea, tenemos que cumplir la palabra de Dios. Cuando tú quieres agradar a Dios, cumple la palabra de Dios. Porque si solo conoces la Escritura y no la cumples, te engañas a ti mismo. Volvamos a 1 de Juan. Ya vamos a terminar. Y este es su mandamiento. Que creemos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo han mandado. Creer en el nombre de Jesús y amar a nuestros hermanos. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de Cristo. Hechos 4:12. Lo especial del nombre. Lo especial, lo exclusivo del nombre de Jesús. Mire, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somos salvos en el nombre de Jesús. Tenemos que creer en su nombre porque en su nombre hay salvación y vida eterna. Que amemos a nuestros hermanos como Él nos ha amado. Juan 15:12 dice, y este es el mandamiento, amaos los unos a los otros, que amemos a nuestros hermanos como Él nos ha amado, porque nos ha dejado ejemplo. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿estamos guardando los mandamientos? ¿Estamos guardando lo que el Señor nos ha dicho? Juan 14:15. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por último, volvamos a 1 de Juan y con esto terminamos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando nosotros nos convertimos a Jesús, abrimos nuestro corazón y recibimos el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Llega a nuestro corazón. Miren lo que dice Hechos 5:32. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que obedecen su llamado de salvación. Dios le ha dado su Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en el cristiano, pero no lo hace hacer cosas en contra de su voluntad. El hecho de que tengamos el Espíritu Santo y Él nos motive y nos guíe, pero no nos obliga a tomar decisiones. Las decisiones tomamos nosotros. Y a veces decidimos mal. Y no porque el Espíritu Santo no nos guíe, sí nos guía, pero nos da la libre elección de decidir lo que querramos hacer o lo que querramos decir. Nosotros decidimos. Pero a veces estas decisiones lo entristecen. Efesios 4:30. Hay decisiones que tomamos malas, que entristecen a Dios, que entristecen al Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Mire lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis o entristecer, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu se entristece cuando nosotros tomamos malas decisiones. Se entristece el Señor. No es que Él nos ha dado su Espíritu. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra. Pero a pesar de estar firmes en la palabra, tomamos a veces malas decisiones. El Espíritu Santo nos da la elección de elegir lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir. Pero nosotros somos los responsables de nuestras decisiones. Si tomamos malas decisiones, lógicamente Él se entristece. Porque estas malas decisiones, ¿qué tendrán? Malos resultados. Y como consecuencia, problemas. Simple. Malas decisiones, malos resultados. Malos resultados, problemas. Y eso hace que el Espíritu Santo se entristezca. Y el Señor nos dice, amaos los unos a los otros. El amor es la base de la vida cristiana. El amor divino causa que amemos los unos a los otros. Profesar amar a Dios mientras que al mismo tiempo uno aborrece a su hermano es mentir. Tú no amas a Dios aborreciendo a tu hermano. Dios nos ha mandado a amar a los hermanos. Es imposible amar a Dios sin amar a los hermanos. El amor de Dios se manifiesta amando a los hermanos. Y el que ama no tira piedras. Amén. Dile a tu hermano, el que ama no tira piedras. El que ama no tira piedras. Así es. Pongámonos de pie para darle gracias al Señor. Aleluya.
Vamos a orar a Dios del cielo. Padre, en el Dios Todopoderoso te doy gracias por esta clase y enseñanza que nos das de la palabra de Dios. Señor, estas evidencias de un verdadero cristiano, que es el amar los unos a los otros. En poner en práctica ese mandamiento nuevo que nos diste, que nos hace difícil, pero con tu presencia en nuestro corazón, y a través de tu Espíritu Santo podemos aún amar a nuestros enemigos. Ayúdanos a entenderlos y a perdonarlos, Señor, como tú nos entiendes y como tú nos perdonas. Gracias por todo, Jesús. Bendigo a mis hermanos y amigos que en esta noche están conectados y han escuchado esta palabra. Que esta palabra los edifique, que esta palabra los bendiga y que esta palabra los transforme. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.